Avui visitarem Cellers Torralbenc, aquí a la zona de Gran Porter, i els agafem a l'últim dia de barema. Així que anem a veure què fan a la vinya i al celler. Hola César. Hola Sara. Bueno César, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos la uva parellada, que se recoge a final de septiembre siempre, aquí en Menorca, depende del sitio puede ser otras fechas, pero aquí siempre es la última en Torralbenc en entrar a final de septiembre. César, ¿me explicas de dónde viene lo de que es un vino arañado a la roca? Bueno, porque Bodegas Torralbenc está enclavado en un sitio que es el sur de Menorca con la roca marés, la roca caliza. Y esa roca caliza en ocasiones es bastante dura, en otras ocasiones un poquito más blandas, pero hay que trabajarlo mucho. Y aquí nuestro asesor José Ramón Lizarrague ideó una forma de cultivar que es a través de una zanja y se puede decir que somos pioneros en esta forma de cultivo que esperamos que traiga éxitos a Menorca. Hombre, ahora entiendo lo de la mineralidad que tiene vuestro vino. Sí, la mineralidad y luego también el clima de Menorca es muy especial por la salinidad, por la luz, la influencia del mar, al ser una isla pequeña. La uva de Menorca es la verdad que exclusiva. Bueno, súper interesante, tengo muchas ganas de ver todo el proceso que hacéis aquí en bodega para acabar en ese vino. ¿Y qué vamos a hacer? Pues mira, esto es una mesa de selección de acero inoxidable y aquí las uvas pasarán moviéndose de aquí para allá. Entonces nosotros en ese intervalo de tiempo tenemos que ser capaces de seleccionar lo malo y quedarnos con lo bueno, con lo que queremos el vino. Alguna uvita así como, bueno, se ve muy sana, ¿no? Está preciosa. Sí, así es. Pero bueno, lo que hay que quitar es alguna hojita, alguna uva que ha podido picar un pájaro o un insecto y al final, pues mira, son uvas aisladas pero que tienen mal aspecto. Pues esto es lo que hay que intentar quitar junto con esas hojitas o algún resto de alguna uva que esté mal. Perfecto.